Hola, buenas tardes. Un gusto tenerlos, un gusto estar con ustedes en este encuentro que obviamente es breve en relación con todo lo que tiene la fotografía, o con un título que obviamente yo he elegido que lógicamente no abarca todo lo que quisiéramos ver desde ya, ¿m? Pero que de alguna manera la selección fue realizada en función de ver aquellas fotografías que de alguna u otra manera conmovieron al mundo. Para los que me conocen o los que no me conocen, bueno, yo soy profesora de Historia de la Fotografía desde hace muchos años, soy investigadora fotográfica, autora de libros y textos, y hace 20 años o un poquitito más que descubrí esto tan extraordinario que es el mensaje fotográfico, la función que la misma cumple. Eh, con lo cual, para poder acercarnos un poquitito, he elegido algunas imágenes que de una u otra manera, por supuesto, tuvieron una gran injerencia dentro de lo que hace a la sociedad y al mundo en su momento. Por eso, digamos, la presentación formal, por así decirlo, está contenida en esta frase que ustedes están viendo en este momento, pero se las voy a leer de todas maneras, que dice: toda fotografía representa en su contenido una interrupción del tiempo y por lo tanto de la vida. El fragmento seleccionado de lo real, a partir del instante en que fue registrado, permanecerá para siempre interrumpido y aislado en la dimensión de la superficie sensible. Esta frase fue dicha por un gran historiador, profesor de Historia de la Fotografía de la Universidad de San Pablo, el licenciado Boris Kosoy, que es un investigador fantástico, contemporáneo, actual, que sigue en actividad y demás, que le ha dado a la investigación fotográfica una particular mirada, podríamos decir, porque lógicamente, digamos, estamos hablando de una persona de esta región. Generalmente los investigadores y demás de gran trascendencia son o europeos o son norteamericanos. Y aquí tenemos, obviamente, a alguien de la región que lógicamente, como les decía, a través del descubrimiento de determinadas investigaciones, se ha dedicado a este tema. La fotografía, como bien dice acá, es un recorte de la realidad. Si bien no es la realidad misma, pero sí es un recorte que congela un instante. Ese instante permanece y permanecerá por siempre. Es verdad en la manera o en la forma en que la misma está realizado. Sabemos que existió, no importa si los elementos son auténticos o no, pero es un recorte. Y la fotografía tiene un sesgo cultural muy importante. Para poder analizar la misma, nosotros necesitamos saber el momento en que se realizó, porque como es un reflejo de esa realidad cultural, lo que nos va a mostrar es eso. Muchas veces cuando así a ojos vista miramos una fotografía, a lo mejor quizás no entendemos bien por qué ese mensaje, pero si ahondamos un poco en la historia, obviamente sí lo vamos a comprender. Por eso la historia y la fotografía están muy ligadas, son muy sensibles. No es la interpretación, sino es lo que la fotografía nos muestra. Y obviamente este fenómeno que conmovió al mundo, por supuesto, surgió hace ya unos cuantos siglos. El hacedor, en la primera imagen que el mundo conoció, o por lo menos el mundo occidental conoció, es esta que ustedes están viendo. El título oficial de esta fotografía es Vista desde la ventana en Le Gras, una localidad cercana a París, y quien logró fijar esa imagen es el señor que ustedes tienen allí, que fue Joseph Nicephore-Niepce. Un hombre que quedó perdido en la historia, porque lo que él consiguió fue fijar esa imagen después de muchos esfuerzos y demás, teniendo en cuenta y recordando que la fotografía es el resultado de la idealización del ser humano por perpetuarse, por la inmortalidad de alguna manera. Y por eso, digamos, no es alguien que aisladamente investiga, sino que fue un hombre de la burguesía francesa que, al igual que muchos otros, recogiendo estudios de siglos anteriores, logra llegar a esta imagen. Este señor
después se asoció con otra persona llamada Louis Daguerre, que fue el que recogió el guante prácticamente, porque Nicéforo Niepce fallece en 1833 y la fotografía oficialmente aparece, se presenta en París en 1839. Pero indudablemente esta imagen es el punto de partida de todo lo que hoy tenemos, de las comunicaciones, de las redes sociales y de todo lo que a ustedes se les ocurra. Y tiene un sentido muy profundo porque precisamente ustedes están viendo una ventana. ¿M? Y la ventana, la palabra esa, es la metáfora de lo que es la fotografía. A través de la cámara tenemos una ventana en la cual nosotros vemos y captamos el mundo. Por eso siempre esa ventana tiene muchas connotaciones para quienes estamos dentro del mundo de la fotografía, ya sea tanto los investigadores, como es mi caso, como los profesionales de la misma. Es muy interesante porque quiero agregar algo con respecto a esto que tiene que ver con la rapidez con que se difundió, obviamente, este invento. O sea, si nos ubicamos, prácticamente todavía no habíamos llegado a mediados del siglo XIX y sin embargo, rápidamente el mundo conoció lo que era, porque estaba, como les dije antes, ávidos por perpetuarse, obviamente, a través, aunque sea de un sistema mecánico. Tuvo una gran aceptación en la totalidad o en la generalidad, por supuesto, de las personas, si bien hubo grupos ultracatólicos que no lo aceptaron porque consideraban que era una herejía, ya que había una máquina, como se llamaba en ese momento la cámara fotográfica, que se interponía, ¿no es cierto? Y que, según el criterio de estas personas, solo Dios podía crear imagen y semejanza. Pero pese a esos grupos, la fotografía se difundió rápidamente y hacia fines del año 1839 prácticamente el mundo occidental, reitero, en el mundo, digamos, en otros continentes va a demorar un poquitito, pero no mucho más tampoco, van a conocer el fenómeno de la fotografía. Digamos, un fenómeno, un invento que durante el siglo XIX trató de acomodarse a las necesidades, a los momentos, teniendo por supuesto como eje de manera precisa el retrato, porque era eso lo que la sociedad buscaba, lo que el colectivo social buscaba, y era eh, poder registrar imágenes de la familia, de sus descendientes y demás. Entonces, toda esa mitad del siglo XIX, podríamos decir, está compuesta por la búsqueda de identidades, ¿no es cierto?, la búsqueda de exploraciones, pero tiene un eje muy importante que es la explotación comercial. Eso es, digamos, muy importante, sin desmerecer la trascendencia que la misma tuvo. Es así entonces como en el transcurso de esos años, a través de mejoramientos de las cámaras, de los lentes y demás, se va avanzando paulatinamente. Y se llega al último cuarto del siglo XIX, donde ahí se produce un gran despegue, porque empiezan a aparecer temas, géneros. Hoy no hablamos mucho de, digamos, los géneros estrictamente, porque por supuesto que están muy imbricados unos con otros. Entonces, generalmente decimos, bueno, son temáticas que algunas están muy bien definidas y que otras obviamente transitan por distintos campos de la investigación. Como les decía, llegamos al último cuarto del siglo XIX y ahí la fotografía, ya además del retrato incorporado a la sociedad como un elemento muy necesario, donde hay registros, por supuesto, de sectores sociales más altos, porque era un procedimiento artesanal que era costoso, pero así y todo, digamos, empiezan a haber otros segmentos que van a empezar a buscar contenidos como para poder brindar información precisamente a la misma. Y entonces empiezan a aparecer fotógrafos de esta índole. Por ejemplo, el señor Jacob Riis, un dinamarqués que se radica en los Estados Unidos y que va a aportarle a la fotografía un valor muy grande y muy interesante. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata precisamente de una fotografía documental donde se busca el registro, ¿no es cierto?, de determinadas situaciones.
Quiero aclarar que para la elección de estas fotos no solamente son fotos periodísticas, sino que yo traté de buscar aquellas que tuvieron injerencia en la sociedad y que de una u otra manera fueron de utilidad para la misma. Digamos, esto es lo más importante, esto es lo más para tener en cuenta. Digamos, cuando nosotros hablamos de fotos que conmueven, toda fotografía conmueve, ¿no? De la misma manera que, como yo le digo a mis alumnos, no hay fotos ni lindas ni feas. Hay fotos que nos pueden a lo mejor emocionar más, que nos pueden identificar de mejor manera, pero por supuesto que toda fotografía tiene un mensaje, tiene una apuesta, ¿no es cierto?, de lo que se quiere mostrar. En este caso, este señor, Jacob Riis, era un hombre que trabajaba en Nueva York para la policía de ese estado. Él había venido como inmigrante de pequeño con su familia y lógicamente había sufrido o padecido los aconteceres justamente de la situación y la revolución industrial, que como bien sabrán, cómo cambió, ¿no es cierto?, al mundo. La industrialización trajo aparejado muchos avances, pero también trajo aparejadas muchas situaciones complejas que tienen que ver con la economía, que tienen que ver también con digamos, las corrientes inmigratorias, ¿no es cierto? Así que él empieza su trabajo, digamos, profesional, justamente, digamos, en un momento de grandes cambios. Debido a esta posibilidad que él tenía de poder participar, digamos, el submundo de Nueva York, no solamente por su profesión, sino también por su sensibilidad y obviamente por haber sido un inmigrante que padeció estas situaciones, él empieza a registrar ese mundo, ¿no es cierto?, o ese submundo que rodeaba a una ciudad muy populosa. Y así es como empieza a registrar precisamente lugares, covachas, como él mismo denomina, los lugares donde vivía la gente que vivía en la calle, en fin, empieza digamos, a hacer un registro que hasta ese momento no se había realizado. Tengan en cuenta ustedes que por ser como les dije antes, un producto, llamémosle así, costoso, por supuesto que solo se registraba de manera mucho más multitudinaria aquello que tenía que ver con la sociedad, con las familias y demás. Pero él no, él avanza, él va mucho más. Y al ver este estado de situación, él empieza a mostrar sus fotografías. O sea, son fotografías que él empieza a divulgar a través de reuniones, a través de asambleas y demás, dando cuenta de la situación. Vemos acá, de este modo, él lo que empieza es a tratar de recopilar todo este material y justamente lo que estamos viendo, la foto central, tiene que ver con la portada de su libro que se llamó ¿Cómo vive la otra mitad?, dando cuenta de esa otra mitad que estaba silenciada, que estaba oculta y demás. Esto no queda como una simple anécdota, porque en ese momento, precisamente, el gobernador de Nueva York, que era Theodore Roosevelt, recoge el guante y empieza a tratar de cambiar o empieza a tratar de modificar el estado de situación. Y gracias a él, bueno, se empiezan a crear determinadas barriadas en condiciones de vida un poco mejor, llamémosle así. Si alguno de los presentes quiere hacer una consulta, podemos o comentar, lo podemos hacer ahora o bien lo podemos hacer al finalizar todo el recorrido. Así que yo voy a ir mirando paulatinamente para ver si alguno quiere participar o quiere consultar algo. ¿Mm? Bueno, esperen un momentito. Veo que estamos todos muy bien acá. Ahí está. Volvemos entonces al tema. Creo que tienen los micrófonos habilitados, así que si alguien quiere comentar algo, lo puede hacer. Si no, seguimos. Bien, seguimos entonces. Este, con esta mirada crítica de una fotografía que podemos llamar testimonial, que podemos llamar documental,
una fotografía de denuncia también, porque está dando cuenta, ¿no es cierto?, de determinadas situaciones, de la toma de conciencia de determinadas cuestiones. Lógicamente empieza a evolucionar. Acá hay algo muy interesante también que tiene que ver con el mensaje fotográfico y obviamente con la evolución tecnológica. Son dos puntos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que tener en cuenta. A medida que la técnica va mejorando, también de esa forma mejoran las posibilidades de poder transmitir mensajes, o sea, que van muy ligados uno con el otro. Y a su vez también las posibilidades que podía brindar en ese momento la cámara fotográfica. La aparición del cine en 1895 también contribuyó. El cine es una consecuencia de la cámara fotográfica. No podemos hablar de cine si no hablamos de fotografía, obviamente, porque es la resultante de poner en movimiento esas imágenes fijas. ¿No es cierto? Hay un traspaso que se va dando paulatinamente a través de otros fotógrafos que investigan la manera de poder realizarlo y lógicamente se llega a la aparición del cine en 1895. Es así como se ingresa, ¿no es cierto?, en un siglo XX que va a ser un apoteótico en cuanto a lo que tiene que ver con la imagen. Desde ya, cine, fotografía, empiezan a aparecer los medios gráficos de manera mucho más contundente porque también se producen mejoras, ¿no es cierto?, en lo que tenga que ver con las rotativas y demás. Y entonces empieza a ver otro modo de fotografiar y a su vez también se empieza a utilizar como un recurso, como un medio de comunicación dentro de los campos de la política, de la sociedad y demás. Es así como llegamos a los años 30, donde se produce, en el año 29 se produce el crack de la bolsa de Wall Street y lógicamente la sociedad, el mundo todo va a sufrir los coletazos de esa situación. Es un hecho que ocurre en los Estados Unidos, pero que va a tener obviamente toda una influencia enorme, sobre todo en el continente americano. Y allí empiezan a aparecer otro tipo de fotógrafos que dan cuenta de este estado de situaciones, no de manera personal, como fue el caso de Jacob Riis, sino también a través de diferentes agencias gubernamentales. Una de ellas fue la Farm Security Administration, donde se congregaron, donde fueron convocados una serie de fotógrafos que tenían que hacer las recorridas y ver en qué condiciones estaba esa sociedad, sobre todo la sociedad, digamos, los campesinos y demás, que estaban en ese momento. Y entonces, bueno, se producen, por supuesto, registros que son muy interesantes y que van a tener una gran influencia en la sociedad. Una de las profesionales más destacadas en este aspecto fue la fotógrafa Dorothea Lange. Ahí la tienen ustedes, en su época de juventud. Vivió entre 1895 y 1965. Esta mujer tuvo registros extraordinarios y hizo una labor fantástica porque no solamente perteneció a la Farm Security Administration, que era la entidad que agrupaba a los fotógrafos para hacer registros de distintas situaciones, sino que también ella viajó por su cuenta, viajó a Oriente, hizo registros fotográficos también de otro tipo de sociedades, de otro tipo de necesidades, de vulnerabilidades y demás. Ella provenía del campo de la fotografía, era fotógrafa de sociedad, pero bueno, ante conocimiento público de Walker Evans, que fue el fotógrafo que era cabeza de compañía de este grupo, fue contratada y digamos, realizó diversos tipos de fotografías relacionadas con esta. Una de las más conocidas, precisamente es esta que se llama, en algunos casos se llama madre migrante, en otros casos tiene otros nombres, madre campesina y demás, pero digamos, su nombre más conocido es el de madre migrante. Esto se realiza en California y hay algo muy interesante también, que yo siempre por ser curiosa, ser muy curiosa, me gusta mucho poder acceder precisamente a quiénes son los personajes que nosotros estamos viendo. Porque es verdad que lo que estamos viendo, esto de lo quedado en un momento, en el tiempo y demás,
Para nosotros esta persona es así, no sabemos cómo fue después ni cómo había sido antes. Esta señora existió, esta señora obviamente no es un personaje inventado, ¿no? Esta señora es Florence Thompson, y es una historia muy interesante, contada por Dorothea Lange en un momento dado, ¿no es cierto? Y rescatada porque, lógicamente, la trascendencia de la misma fue muy grande. Lo que ustedes están viendo en este momento es, obviamente, un enfoque del rostro de esta mujer y hacia el costado la foto que ha quedado inmortalizada, llamémosle así. O sea, madre migrante corresponde a la foto de conjunto en la cual se la ve a esta señora con con alguno de sus hijos. Hay un libro muy interesante que se llama Las mejores fotos del siglo, que se editó justamente al cambio de siglo, cuando culminó el siglo XX, donde un grupo importante de profesionales eligieron las 100 fotos del siglo, y ahí sí, son fotos de toda índole y que esas sí que conmovieron verdaderamente por su trascendencia y por el mensaje que las mismas dejaron. La señora Florence Thompson para algunos era una viuda, para otros casos no lo era. Eso no quedó muy claro dentro de digamos, estas investigaciones históricas. Debo aclarar y debo aconsejar también que tengan, cuando ustedes ingresan a alguna información con respecto a la historia de la fotografía, van a ver grandes disparidades de datos. Esto no es arbitrario, es simplemente una cuestión de sentido común o de lógica, porque la historia de la fotografía a nivel popular, a nivel disciplinar, como tenemos en la Universidad de Palermo y como existen muchas otras instituciones, obviamente es una disciplina nueva para la gran historia de la humanidad. Estamos hablando de algo que surgió hace 25 años, no más, en Argentina. En otros países sí tuvo quizás, digamos, antecedentes, pero en Argentina, como, digamos, dentro de materias curriculares, la historia de la fotografía data de este tiempo. Anteriormente a eso, lo que se había hecho era hacer estudio de las artes visuales. Incluso hay algunas instituciones que han vuelto a eso, ¿no? En su conjunto. Cuando hablamos de artes visuales, estamos hablando, por supuesto, de todas las disciplinas relacionadas con la imagen, que tienen que ver con la pintura, con el cine, obviamente, con la escultura y demás. Pero en el caso de la historia de la fotografía, por eso hay que tener en cuenta qué se consulta, a quién se consulta, ¿no es cierto?, para saber cómo es esta verdadera historia. Lo que a mí me fascina, que en los años que llevo investigando, siempre descubro algo nuevo, y eso verdaderamente es fantástico, porque siempre no quedó todo acá, siempre hay algo por descubrir. Bueno, la historia de esta foto, contada, como les decía, por quien hizo la fotografía, Dorothea Lange, tiene que ver con un momento en el cual ella recorría obviamente el desierto de California. Como pasa en situaciones determinadas de la vida y de la vida política y de la vida social, Estados Unidos, además de atravesar esa gran crisis, había tenido contingencias meteorológicas bastante adversas. Entonces, bueno, también eso se había sumado, ¿no es cierto? Y los campesinos habían perdido, digamos, muchos de ellos sus siembras y demás. Estaban apostados generalmente a los costados de la ruta, habían hasta perdido sus casas, muchos de ellos, y estaban viviendo a lo mejor en unos camioncitos, en sus chatas, como se dice en algunos lugares, ¿no es cierto? Y ahí habían hecho sus viviendas. Tal el caso de esta señora. Bueno, Dorotea termina su jornada laboral, va con su auto, pasa, ¿no?, donde estaba esta mujer con los chicos que se estaban peleando, que se estaban moviendo de un lado para el otro, y cuando pasa, y para los fotógrafos, si hay alguien que ejerce la profesión me entenderá muy bien, una vez que transcurre un lapso, ¿no es cierto?, imagina la fotografía e imagina la trascendencia, retorna y lógicamente le pide a esta señora la autorización para la realización de la foto. También tengo que hacer acá una aclaración. Toda foto es real, como dije antes, porque está mostrando algo, está mostrando un estado de situación.
Que la fotografía, sobre todo hablando de la documental e incluso la periodística, el personaje o los personajes estén posando, también le dan verosimilitud. Simplemente están posando para mostrar o mostrarse, ¿no es cierto?, en una determinada situación. Bueno, aquí la señora mamá de 6 hijos, obviamente Dorotea tenía la intención de poder fotografiarlos a todos. Esto no ocurrió. Algunos se fueron, otros no querían, otros estaban muy enojados, entonces por eso se decide armar esta composición de esta manera. El relato no solamente es de Dorotea, sino que en el libro que les comenté, una de las protagonistas, ya una señora grande, obviamente, al momento de ser entrevistada, cuenta esta historia. O sea, que la historia viene por dos campanas, llamémosle, por la parte de Dorotea, como hacedora de la imagen, y obviamente por parte de una de las protagonistas de la misma. Eh, Finalmente, después de hacer una secuencia de diversas fotografías, se elige esta imagen que va a pasar a ser una imagen icónica, precisamente. Tanto así que la UNESCO la tomó en consideración y la utilizó en uno de los primeros homenajes que se rindió al Día de la Mujer, porque es, digamos, es el orgullo frente a la adversidad, ¿no es cierto?, que se muestra a través de la imagen. Para muchos fotógrafos, obviamente la mirada es muy importante, es muy trascendente y obviamente esto es lo que, digamos, lo que acapara la atención. En su último reportaje que se le hizo a Dorotea Lange, ella justamente comenta que lo más importante para un retrato tiene que está en la mirada, ¿no? De hecho, hace esta forma de mostrar. Son los ojos, es la mirada lo que transmite obviamente un acontecer, la melancolía, la tristeza, la alegría, el orgullo y demás, ¿no es cierto? Y es lo que ella captó y obviamente dejó sentado un precedente muy, muy interesante. Bueno, si quieren, continuamos. A ver, estoy mirando porque tengo, a ver, acá. Seguimos mirando. Bueno, ahí está. En el mundo pasan cosas y pasaban y seguirán pasando, por supuesto, y Argentina no está exenta de ello. Entonces, en esta breve, muy breve síntesis, vamos a evocar la figura de un gran reportero y gran fotógrafo italiano, nacionalizado argentino, que fue Juan Di Sandro. Juan Di Sandro fue fotógrafo del diario La Nación durante unos 60 años y fotografió prácticamente la historia de la Argentina del siglo XX. ¿Sí? En aquella época no existían en los diarios como hoy los fotógrafos especializados en distintas secciones. El fotógrafo servía para todo. Entonces, tanto podía fotografiar un hecho político como algo deportivo, como algo cinematográfico, lo que viniera. Y el Tano Di Sandro, perdón, como se lo llamaba, lo hizo. Y entonces a través de toda su enorme producción podemos ver la revolución del año 30, podemos ver la llegada del Zeppelin, podemos ver la inauguración del obelisco de la ciudad de Buenos Aires y podemos ver esta foto que a mí me parece que es muy significativa por lo que conlleva, que es precisamente las vísperas del fallecimiento de Eva Perón. Di Sandro le gustaba mucho hacer llamaba él la fotografía desde lo alto, ¿no? Desde altura. El diario, por supuesto, tenía un avión desde ya, y si no, él iba, en otras circunstancias, por lo general en deporte, él iba con un asistente que le llevaba una escalera, y él se subía a la escalera y podía hacer un panorama mucho más amplio. Esta es una foto que tuvo grandes controversias a posteriori por el sentido de cuándo había sido realizada. En algunos, ustedes lo van a encontrar en algunas publicaciones que dice el fallecimiento de Eva Perón, no, son las vísperas del fallecimiento. En la avenida 9 de Julio se le hizo un homenaje, ¿no es cierto?, una misa, precisamente, y lo que están viendo ustedes es la multitud que iba a rezar, obviamente, por
restablecimiento que no ocurrió de ella, ¿no es cierto? Pero es una foto muy interesante, muy importante, que da cuenta obviamente de la participación de la sociedad, ¿no es cierto?, en ese momento, como sucede en otros, por supuesto, desde ya, pero también, o sea, de la grandilocuencia o de la importancia del personaje que en ese momento estaba. Eh, Tengo que comentar también algo que me parece que puede resultar interesante, que tiene que ver con que yo a Di Sandro no lo alcancé a conocer, lamentablemente, pero sí conocí muchas cosas de él, porque unos años después de su fallecimiento, yo ingresé a trabajar como corrector en el diario La Nación. Y a mí me hablaba mucho de Di Sandro y yo todavía no tenía idea de que me iba a dedicar a este apasionante oficio de la investigación fotográfica. Entonces tengo muchísimas anécdotas y lo que digo precisamente tiene que ver con esto, con su gran bonomía, digamos, un hombre que amaba lo que hacía, que había aprendido fotografía de niño prácticamente, porque ingresa de adolescente en el diario y ahí le enseñan a manejar esas cámaras, como ustedes pudieron ver. Vuelvo a la fotografía anterior, ¿no es cierto? Que hay una en la cual se ven sus distintas cámaras y demás. Generalmente las cámaras eran de la empresa, no del fotógrafo. Bueno, y este personaje lógicamente se hizo muy querido por el equipo, por la gente, ¿no? Tanto así que habían pasado unos cuantos años de su fallecimiento y cuando yo ingresé en el diario, el diario La Nación tenía en ese momento, estaba en la calle Bullar y tenía un gran comedor y había una mesita que siempre estaba ahí en un rinconcito y demás y todos me decían, acá, esta es la mesa del Tano Di Sandro. Bueno, efectivamente, una vez jubilado, él volvía al diario, digamos, estuvo hasta los últimos momentos de su vida, porque obviamente ahí había pasado toda su existencia prácticamente, y por eso también se había nacionalizado argentino en agradecimiento al país, ¿no? Desde ya. No es el único, digamos, que hace su aporte justamente a todo lo que tiene que ver al quehacer nacional, sino también un personaje muy querido por lo que hoy se llama el mundo de la farándula, que sería el mundo del espectáculo y demás, que fue la señora Annemarie Henrich. Annemarie Henrich, nacida en Alemania, nacionalizada argentina también, es la fotógrafa del mundo del espectáculo. Ella trabajó más de 40 años, tenía su estudio fotográfico en Avenida Callao y Pacheco de Melo. Hoy ese estudio lo tienen sus hijos, que son Alicia y Horacio Sanguinetti, pero su dedicación, digamos, su modo de vida fue precisamente fotografiar a las estrellas del espectáculo. Obviamente contamos hoy con una persona que todavía está vigente, que es la señora Mirta Legrand, que cada tanto habla de las fotos que Annemarie le realizó. Eh, Su modo de vida, como les decía, era hacer fotografías en la tapa de una de las revistas más famosas que tuvo Argentina en ese ámbito, que fue la revista Radiolandia. ¿Sí? La característica de esta revista consistía en que las tapas mostraban generalmente fotos de artistas vigentes, de artistas importantes, o como bien muchos de ellos han dicho, porque todavía están, muchos de ellos han dicho, el gran logro era ser fotografiado por Annemarie y aparecer en esas revistas, que eran revistas, la tapa era en color, por supuesto, y que, digamos, los mostraba en planos más acotados para destacar el rostro y la belleza. Annemarie tenía una gran influencia de la fotografía hollywoodense. En ese momento en los Estados Unidos, en Hollywood, estaba un gran fotógrafo contemporáneo prácticamente, que fue George Hurrell, que manejaba la misma sintonía, podríamos decir así. ¿Qué tenía de interesante esto? Bueno, pensemos y ubiquémonos en el momento histórico en que la misma se realiza. Eh, en la cual las estrellas del mundo del espectáculo eran obviamente seres inalcanzables, seres idílicos y demás, y eso tenía que mostrarse en la fotografía. Hoy, afortunadamente, los actores son seres como nosotros, comunes, que tienen una profesión como cualquiera de nosotros. Y bueno,
pero en ese momento la idea era, como les decía, idealizar esos personajes. Ustedes están viendo la foto que están viendo del costado. Anne María es la que tiene la cámara, por supuesto, y la otra foto pertenece a una gran actriz argentina que se llamó Zuli Moreno. Y esa fotografía que ustedes están viendo pertenece a una secuencia de fotos que ella le realizara para una película que se llamó El amor nunca muere. Y es una película en la cual está dividida en tres historias y una de las historias pertenece a ella, a Zuli Moreno. De hecho, en una escena de la película ella aparece con un vestido que tiene todas unas rosas puestas y demás. Eh, para mí, la señora Mirta Legrand, Zuli Moreno fue la actriz más bella del cine argentino. Esa es la opinión de ella. Bien, pero no nos quedamos con esto solamente. ¿Por qué no nos quedamos con esto? Porque Anne Marie fue mucho más que esto, sin desmerecer obviamente esta maravillosa labor que realizó, sino también que se dedicó, su preferencia era el mundo del ballet. O sea, tiene fotografías de ballet verdaderamente fantásticas, siempre tuvo una gran sensibilidad, proviene de una familia de músicos, su papá era músico, y había una gran sensibilidad con respecto a todo lo que tuviese que ver con la expresión musical, ya sea tanto el ballet, el concierto y lo que fuere, pero ella le dedicó mucho a una fotografía que fue reconocida mucho después, que ella la hacía por hobby, por vocación y por dedicación. De la misma manera de la fotografía del desnudo. Ella hizo muchas fotografías de desnudo y una de sus más conocidas a posteriori, es esta fotografía, que es uno de los considerado uno de los desnudos más bellos, digamos, ¿no? Justamente dando clase a mis alumnos, hoy hablábamos de una filósofa, semióloga y demás, que fue Susan Sontag. Susan Sontag habla a raíz de la belleza, ¿no es cierto? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es cómo puede mostrarse lo bello? Anne Marie, justamente en relación con esta foto, ella ha dicho que para fotografiar un desnudo hay que tener mucho cuidado con la contemplación de la luz, cómo se maneja la luz, porque es la luz la que le va a dar un sentido sensual a la fotografía sin caer en la cosa más populachera y demás. Esta fotografía hay disparidad con los años, pero fue realizada a mediados de los años 40. Y quien posa para esta imagen fue una actriz que no fue protagónica, pero sí trabajó muchísimo y fue muy conocida, una bellísima mujer llamada Tilda Tamar. Esta foto, por supuesto, cuando ella la realizó por placer, por gusto, porque digamos, era la corriente de la época también, no es la única foto de desnuda que realiza desde ya, pero esta fotografía especialmente tiene una historia y por eso la traje a cuento. Esto está contado por sus hijos, especialmente por Alicia Sanguinetti. Cuando Argentina vuelve a la democracia, en el año 83 y demás, en ese momento de euforia que la sociedad tenía después de los oscuros años vividos, se puso en la vidriera esta foto, se exhibió esta foto. Y sucedió que pasó un señor e hizo una denuncia por pornografía. Y Anne Marie fue a juicio por mostrar una imagen pornográfica. Bueno, resultas de esto, eh, por supuesto, ganó el juicio desde ya porque se consideró que era una obra de arte y no una fotografía pornográfica. Pero es muy interesante, porque fíjense ustedes que ya estamos hablando de una época muy posterior al momento que ella la realiza, y sin embargo existían aún estas ideas, ¿no es cierto?, con respecto a lo que se puede mostrar o no en la fotografía. Siguiendo este derrotero, nos vamos a encontrar con un fotógrafo norteamericano, fotógrafo de moda, llamado Richard Avedon, nacido y fallecido en los Estados Unidos, nació en 1923 y falleció en 2004, que tuvo, digamos, un estilo fotográfico muy interesante. La fotografía de moda surge a principios del siglo XX, precisamente al momento en que se produce la evolución de la gráfica. Y entonces esto hace que se puedan, digamos, fotografiar y se puedan imprimir fotografías de moda. En los principios
las fotografías tenían una estética muy similar a los figurines de la época, porque las primeras imágenes, obviamente impresas, tenían que ver con dibujos, con lo que se llamaba figurines. Avedon empieza a fotografiar en los años 50 y le va dando un cambio a la imagen, ¿no es cierto?, de las modelos y a la esencia de la misma. Era obvio que lo más importante que tenía la modelo, lo que tenía que hacer era mostrar, obviamente, las marcas, obviamente, por las cuales era contratada. Y Avedon desde ya también fotografiaba para marcas muy importantes. Pero el hecho más significativo y demás se da cuando él empieza a sacar a las modelos a la calle. Esto también es algo que parece poco novedoso, pero que fue así. Hasta el momento de Avedon, las fotografías de moda se realizaban en estudios porque había un cuidado uso de la luz, del ámbito y demás, de la postura, pero Avedon va por más y empieza a sacar a las modelos a la calle y entonces empieza a hacer transgresiones fotográficas. Si bien esta fotografía es del año 55, donde todavía el mundo no se había producido el crack de los años 60, ¿no es cierto?, que cambia mucho todo lo relacionado con la sociedad, desde la música, el arte, la política, la sociedad y demás. De todas formas, es un adelantado. Y hace esta fotografía que se llama Dovima con los elefantes, porque justamente quien es, digamos, la protagonista es una modelo cuyo nombre artístico era Dovima, y donde está fotografiada con elefantes de circo reales. Si ustedes observan la imagen, no sé si se puede alcanzar a ver de manera específica, obviamente los elefantes son reales, desde ya están encadenados y la modelo tuvo que posar con un vestido de Christian Dior en el medio de estos dos animalitos, de estos dos bichitos. Por supuesto que se hizo célebre esta foto, ustedes van a ver en la foto original, que es donde ella está con su traje negro, que ahora se los voy a mostrar mejor, y en la foto de al lado, donde ella muchos años después justamente se muestra luciendo y observando la fotografía que había realizado. ¿Sí? Bien. Estoy viendo que, a ver si alguien quiere comentar algo. A ver, no, todavía no. Hay alguien que se está conectando con audio, alguien que creo que conozco. Bueno, en el mientras tanto sigo. Aquí justamente tienen ustedes el traje, que obviamente como traje de alta costura, desde ya digamos, se exhibió, ¿no es cierto?, en distintos momentos, en distintas oportunidades, y quien está allí es precisamente la modelo. Es muy interesante la trayectoria de Richard Avedon, porque Avedon tiene su etapa de fotógrafo de moda, lógicamente con, digamos, trabajando para marcas especiales y demás, y tiene otra etapa, otro periodo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos fotografía humanista, que también tiene una enorme injerencia dentro del campo de la fotografía documental. Es muy común que para esta época, años 50, 60, 70 y 80, los fotógrafos de moda no solamente queden sesgados en este tema, sino que vayan en procura o en búsqueda de otros tipos de lenguaje. Y Avedon lo logra. Avedon va a hacer toda una secuencia de fotografías también de gente digamos, del desierto de California y demás, del común de la gente, donde los va a fotografiar, donde va a hacer retratos de planos en los cuales el personaje es el eje de atención de la misma y obviamente para darle este protagonismo utiliza unos fondos totalmente blancos que son los que, digamos, destacan la figura de estas personas. Tengo que decir también, por eso es interesante, que tanto
en el caso de Annemarie, como en el caso de Disandro también, y en el caso de Avedon, no son solamente fotógrafos profesionales que se han dedicado a obtener, obviamente, dividendos por su actuación, sino también que son fotógrafos que investigaron, que buscaron, que trataron de, digamos, indagar en nuevos lenguajes fotográficos. De allí su importancia. Hay fotos que trascienden, como estas que son muy conocidas, por supuesto, pero también tiene que ver con esto, tiene que ver con la búsqueda de poder mostrar, de poder darle una gran utilidad a la fotografía. Esto permanece, esto está así, es así, más allá de los avances tecnológicos que tengamos, de toda la, digamos, las cuestiones que puedan aparecer, ¿no es cierto?, de las realidades, no virtuales, artificiales o como sean, pero la fotografía siempre va a tener, digamos, un espacio muy importante y muy preponderante. Ellos en ese momento, antes de la aparición de la fotografía digital, por supuesto que tenían todas, digamos, todas estas búsquedas. Voy a volver un poquito para atrás porque me había olvidado de comentar algo que me parece que es muy importante. En el caso tanto de Disandro como en el caso de Annemarie, en esto de la búsqueda precisamente de nuevos lenguajes y demás, Annemarie, indudablemente, ya se los comenté y demás, conformaron un grupo que se llamó la Carpeta de los 10. Y esta carpeta tenía por idea, lógicamente, reunir a 10 fotógrafos que se intercambiaban experiencias, modos de trabajo, hacían críticas sobre sus propios trabajos y las de sus compañeros y demás. Y esto fue muy importante para la fotografía argentina, porque fue una manera de canalizar toda una serie digamos, de formas de trabajar que por supuesto sirvieron para las generaciones posteriores. Tanto así que... de paso les comento, muchos de ustedes sabrán, mañana se inaugura para público el Buenos Aires Foto, en la ciudad de Buenos Aires, en la rural, donde van a estar expuestas fotografías de estas personalidades que comento, ¿no? Annemarie Herrich, Juan Lisandro y demás, porque han quedado y se han perpetuado, no sé, se han inmortalizado como la fotografía misma. Bueno, muy bien. Y acá tenemos algo que cambiamos totalmente el panorama y nos vamos a un fotógrafo vietnamita conocido como Nick Ut, y que es el autor de una célebre foto, y acá sí que trascendió el mundo, y lógicamente tuvo connotaciones muy interesantes, que fue la foto de la niña del napalm. Esta foto, que se realizó en fecha exacta, porque fue obviamente un ataque realizado durante la guerra de Vietnam, donde los niños están corriendo despavoridos ante una bomba que había se había producido allí. La nena que está en el medio, que está desnuda, obviamente estaba quemada, su cuerpo estaba quemado, su espalda estaba quemada especialmente, se había quitado la ropa y, bueno, y sale corriendo, obviamente, digamos, desesperada en búsqueda de ayuda, de auxilio y demás. Detrás la siguen los soldados y Nick Wood en ese momento estaba haciendo una cobertura fotográfica. Acá también hay algo que es muy interesante, si me permite voy a tomar un poquito de agua, hoy es un día de mucha humedad. Hay algo muy interesante que tiene que ver con la ética fotográfica. El reportero, el reportero gráfico y demás, siempre tiene, digamos, en su mira la posibilidad de reproducir alguna imagen, lógicamente que sea trascendente, que sea importante, que informe, esa es la función justamente de la fotografía periodística, pero también tiene, digamos, en su conciencia el hecho de hasta dónde se puede informar, de qué manera se puede informar, y cómo cuánto él puede, o ella, puede obviamente tener injerencia para modificar una determinada situación. Este es un caso muy particular, porque Nitwood hace la fotografía, pero automáticamente que la hace, corre en búsqueda de la niña para poder ayudarla y para poder llevarla a algún centro sanitario y demás.
y lógicamente de algún modo le salva la vida, eso es indudable, pero con secuelas bastante severas en su rostro, en su espalda, sobre todo. Digamos, la mayor contingencia la tiene en su espalda. Esta es la niña, digamos, convertida en mujer. Y miren, esta foto tiene una, digamos, como una resiliencia, ¿no es cierto? Porque esta chica, obviamente, con los años, después de numerosísimas operaciones, de numerosísimas intervenciones y demás, se convirtió en una embajada por la paz. Digamos, ella viaja por el mundo dando clases, dando conferencias y demás, en procura de la paz, ¿no es cierto?, y de la convivencia de la sociedad. A veces lo logra, a veces no. Obviamente ha sido premiada y galardonada por las Naciones Unidas, desde ya ella trabaja para allí y demás. Y es muy interesante. Fíjense ustedes el rostro de ella, ¿no es cierto? Un rostro que delata, por supuesto, digamos, toda esa, ¿cómo les puedo decir? Esa efervescencia que ella misma tiene, es muy interesante. Ustedes, hoy tenemos la posibilidad de meternos en Google y ver un montón de informaciones y demás, pueden conocerla, la pueden escuchar y demás. Verdaderamente es muy, muy interesante todo lo que ella nos dice, ¿no es cierto? Este es el punto más destacable de ella. Estas son algunas de las fotos, por supuesto, porque yo quiero dar tiempo a que podamos conversar o intercambiar algunas ideas, pero en esta etapa lo cierro con esta reflexión de Richard Avedon, el fotógrafo que vimos anteriormente, cuando dice que un retrato no es una semejanza. En el mismo instante en que una emoción o un hecho se convierte en fotografía, deja de ser un hecho para pasar a ser una opinión. Hay muchas definiciones de lo que es la fotografía y hay muchas interpretaciones de lo que es una fotografía. La fotografía tiene carácter subjetivo, obviamente, siempre es subjetiva. No existe fotografía que podamos decir que es objetiva, porque al momento que alguien obviamente obtiene una imagen, algún sentido de la misma tendrá. Y en este caso, estas imágenes que estamos viendo tuvieron un sentido, ya sea desde el punto de vista social, ya sea desde el punto de vista informativo, comercial, por supuesto, desde ya. La fotografía cumple con todas estas características, ¿sí? Vamos a dejar de compartir, así podemos, a ver, ahí está, a ver, ahí estamos, muy bien. Bueno, María Javiera, yo sabía, gracias María, gracias. Bueno, muchas gracias Javiera, fue alumna mía hace muchos años, cuando ella era una niña y yo era muy joven también. Bueno, me gustaría la opinión de ustedes, el comentario, la inquietud, alguna pregunta que quieran hacer con respecto a esto que hemos estado viendo y demás, así que los escucho y espero poder escucharlos. A ver si alguien quiere comentar algo o quiere escribir algo, lo puede hacer a través del chat. Ya tengo habilitado el chat como para que esto sea así. Nadie quiere preguntar nada, nadie quiere decir nada. Les puedo contar entonces un poco. A ver, tengo acá un mensaje, a ver si hay otro mensaje. A ver, ahí está, a ver, ahí está. No tengo. Bueno, evidentemente no hay Hola preguntas por hacer, Mónica, no hay... hola Muchas Mónica, te habla Laura. Hola Laura, ¿cómo? Gracias Javiera por lo que dice, muchísimas gracias. Sí, Laura, encantada. Encantada, también fui alumna tuya hace muchos años en la Universidad de Palermo y me hace mucha ilusión entrar a esta clase y reescucharte, que es un tesoro. Gracias. Y te quería preguntar acerca sobre la ética fotográfica en cuanto a hoy en día, ¿sabes? Con las imágenes que estamos haciendo de alguna forma hacen historia para el mañana. Mm. Y Y por ejemplo, eso, el tema de los derechos de imagen con respecto a Oh, los que son fotografiados, ¿cómo,
cómo lo ves tú como historiadora de fotografía, de cómo se ha venido haciendo como para tener pautas para poder hacerlo para el día de mañana nosotros como fotógrafos? Bueno, en verdad es muy complejo el tema porque sí, yo estoy mucho en ese tema. Hoy es más complejo que antes, sobre todo. Hay toda una etapa dentro de lo que hace a la historia, estamos hablando obviamente ubicados en el siglo XX, si bien ya casi estamos en un cuarto del siglo XXI, pero se han generado muchos inconvenientes por esta cuestión de la falta de una, ¿cómo te puedo decir?, de una orientación o de ciertos reglamentos con respecto a digamos, a lo que es el registro de la fotografía y el autor o la autora de la foto. El tema este viene de larga data. Las primeras revistas, por ejemplo, y estoy hablando de hasta fines del siglo XX, o sea, cuando estoy diciendo esto estoy hablando de los años 90, todavía había muchos problemas porque hay muchas, hoy no, porque hoy ya hay una legislación que obliga a que las revistas obviamente tengan, digamos, el autor figure. Eso desde ya, es una reglamentación. Acá el problema que todavía no se ha resuelto, de alguna manera, es precisamente lo que tiene que ver con todas las redes. Digamos, es una cuestión muy difícil. Uno puede, digamos, a través de organismos oficiales, dependiendo del país, ¿no es cierto? Puede proponer o puede ir y defender su derecho de autor y obviamente va a ser muy respetado. Pero eso es algo que debido a la invasión de imágenes, nosotros vivimos rodeados de imágenes, decididamente no hay una legislación que sea mucho más accesible o sea mucho más fácil, pero eso mucho tiene que ver con el país. Por supuesto que yo considero que es fundamental la autoría de la foto. Y siempre lo digo, no solamente por el hecho de la autoría, digamos, por los honores, sino también lo digo, ya voy a leer lo que me están diciendo, sino también lo digo por el hecho de la responsabilidad. Uno es responsable de sus imágenes, uno es responsable de lo que realiza y entonces tanto puede adquirir el mérito como obviamente la denostación ante una foto que no es la correcta. Eso puede suceder. Desde mi mirada, te puedo decir, es imprescindible que existan legislaciones mucho más fuertes o mucho más serias que puedan, obviamente, digamos, dar trascendencia a todo esto. No sé, Laura, si Sí, te muchas dije algo que más o gracias. menos podía servirte. Sí, muchísimas gracias, Mónica. Un gusto. Igualmente, lamento, discúlpame Laura, no me acuerdo, pero bueno, no sé en qué momento tuve tantos alumnos, así que, pero te agradezco enormemente que estés, eso para mí es muy valioso y que me Muchas recuerdes. gracias. Sí, sí, hace como ya 8 años y la verdad que una maestra excepcional, así que vi el curso y dije, bueno, me meto a escucharte. Muchas gracias. De nada, no te vayas que todavía no terminamos. Bueno, a ver, ¿quién me está diciendo? La niña de la guerra me recuerda a Omaira de Armero, Colombia. Una foto de ella antes de morir por un desastre natural. Se hizo muy famosa. No sé si la has visto. No sé si me estoy confundiendo. Yo recuerdo una foto, pero vos sabés que me parece que es la que tengo en mente. Es una foto con el terremoto de México, que fue una foto también de una niña que no pudieron salvar. No sé si es esa, por eso a ver si tú me vas a decir si estoy en lo cierto o no. Yo, la imagen que tengo en mente es una niña que está mirando azorada, obviamente pobrecita, y que no la pudieron salvar porque había quedado, digamos, atrapada dentro de una tolva y no hubo forma, y quedó el registro de la foto y obviamente la niña se ahogó. No sé si es esa, por eso digo, yo recuerdo esa, pero me parece que estoy hablando de una fotografía del terremoto de México. A ver si me contesta. Es en Colombia, entonces, bueno, entonces tenía mal, o sea, me había quedado el terremoto de México. Sí, sí, entonces es esa, efectivamente. Miren, hay una,
digamos, una disciplina que tiene que ver con ética fotográfica. Yo hace unos años atrás, unos añitos atrás, dicté historia del fotoperiodismo en TEA, que es una institución dedicada al periodismo, pero en una época estuvo la carrera, que lamentablemente después no pudo seguir por distintas circunstancias, de reportero gráfico. Y ahí estaba la materia ética fotográfica, que es muy interesante. Fíjense ustedes, miren, así, para los que están en Argentina y a lo mejor, bueno, aunque estén en otro lado, ya las noticias se difunden muy rápidamente. Hoy me entero hace unos minutos antes de empezar que hay un problema con que se filtró una fotografía del periodista Jorge Lanata, que es un periodista muy conocido en Argentina, que está, digamos, atravesando momentos muy críticos de su enfermedad, y que parece ser que le hicieron una fotografía. Y ahí, bueno, justamente apareció esto, hasta dónde se puede fotografiar y hasta dónde no. Es un tema, miren, que da para un taller solo. Les prometo el próximo va a ser ética fotográfica, si les gusta. Voy a hacer uno sobre eso. Ahora me dieron la idea, porque hay mucho para hablar sobre el tema. Muy bien. A ver, ¿alguien más si quiere comentar algo? A ver. ¿O quieren escribir algo? No hay ningún problema. Parece que el resto no quiere comentar nada. No sé si les pareció interesante o no. Bueno, ya que estamos, yo se me animo a preguntarte otra cosa. Muy bien, Y Laura, muy bien. Adelante. es en cuanto a los archivos que quedan como en la historia fotográfica, que fueron en analógico. ¿Cómo se hace para saber que ese es el original? Y ya que si están en analógico, pues debe haber un carrete o se pueden reproducir más copias. ¿Cómo se hace esa trazabilidad de la obra a nivel histórico? Hay muchas maneras. O sea, nosotros en Argentina tenemos el Archivo General de la Nación, que sería el reservorio donde van a parar las fotografías, digamos, sobre todo periodísticas y demás, pero pueden ser álbumes familiares y demás. También uno puede ir y donar sus fotos. Desde el año, vamos a decir, desde el año 2010 más o menos, se empezó a digitalizar el material. Por una cuestión de preservación, que también es otro tema, ¿no? De la preservación fotográfica. La foto no se puede determinar si es foto original o no, salvo que tengamos algún testimonio que lo amerite. ¿Cuál sería ese testimonio? Que haya un registro de quien donó la fotografía y demás que diga que es una foto original. De todas maneras, por ejemplo, para el Buenos Aires Foto, que como les comenté antes está en este momento, se venden fotos y las fotos se venden con un número determinado, por lo menos hasta el año pasado, perdón, no sé este año qué harán, pero hasta el año pasado se vendían con un número que registraba qué copia era. Porque hoy, digamos, en el mundo del arte, llamémosle así, hay mucha venta de fotografía artística. Ahí tienen, ¿no? Por ahí, si ven. Entonces, ¿qué sucede? Se compra una fotografía al igual que se compra una pintura. Y se compra con un registro que lo puede hacer el galerista o lo puede hacer el autor de la foto, si es que existe, y demás, que da cuenta y testimonio del número de original que tiene. En caso de existir negativo, obviamente el negativo tiene muchísimo más valor desde ya, pero es muy difícil que se hayan podido conservar negativos. Hay archivos que los tienen, por supuesto, desde ya, pero es mucho más común que haya quedado la foto dando vueltas por allí. Por ejemplo, perdón por ser autorreferencial, pero a raíz de tu pregunta, justamente yo poseo una foto que me fue obsequiada por un profesor cuando yo trabajaba en Editorial Capeluz, era documentalista. Es una foto que es copia de copia de copia, pero tiene un registro digamos, en qué orden está, que es una foto del fotógrafo Agustín Casasola, y que fue el fotógrafo de la Revolución Mexicana, y este señor me la obsequió, y bueno, obviamente es una foto que tiene un valor, porque está dentro de las copias, de la cantidad de copias que se pudieron haber tirado en ese momento. O sea que el registro de la foto, si no tenemos el dato concreto, no lo podemos determinar.
a no ser que tengamos, como digo, un supersite que pueda dar cuenta de cuál es el número de copia. Pero en el Buenos Aires Foto, ¿estás acá, Laura? ¿Estás en Buenos Aires? No, yo actualmente vivo en España. Me Ah, bueno. encantaría poder estar ahí, pero justo veo mucho, he trabajado en galerías de arte aquí en España y he podido comprobar como lo del certificado de autentificación, ¿sabes? Pero más en el sentido de obra impresa y justamente de cuadros grandes y pintados, pero me Sí, llamaba mucho la atención si era como la misma trazabilidad con la fotografía, con sí, el es número esta de que yo te secuencia y digo. todo eso, claro. Claro, la diferencia reside, por supuesto, que el cuadro es único, ¿no es cierto? En el caso de la fotografía, se permiten copias, se permiten las tiradas de copia, y eso depende, Ujú, reitero, del galerista o eventualmente, si vive, del fotógrafo. Hay fotógrafos que admiten, por ejemplo, 10 copias y otros que admiten 20 copias, pero se les vende con un registro, ¿no es cierto? Como si fuese una silografía, por ejemplo, ¿no es cierto? ujú, Que, ujú. este, que las silografías, como, bueno, ustedes saben, dependiendo si la copia es la uno, la 2 o la 3, obviamente va a tener un valor superior si es la 20 o la 25. Pero es eso. Hoy el mercado comercial de fotografías es muy importante, es muy interesante. Voy a contar rápidamente algo, Laura, a raíz de esto que tiene que ver. En el año 2006, si mal no recuerdo, Sotheby's vende una fotografía original de un fotógrafo norteamericano extraordinario que fue Edward Station. La foto se llamó algo así como Luz de Luna, algo por el estilo. Es una foto que a primera vista obviamente no tiene nada trascendente, es una foto de una especie de lago con árboles y una luz que ilumina, que sería como la luna o algo por el estilo, y la foto se llegó a venderse en casi, no recuerdo la cifra exacta, pero pasó el $1.000.000. ¿Pero por qué? Porque era primer copia, y estaba atestiguado por quien había sido el ayudante, el asistente y demás, y daba cuenta o crédito de eso. Entonces, por eso digo que el mercado de fotos en el mundo hoy es muy importante y es muy interesante. Así que se puede trabajar de esta manera. Doy fe de que se trabaja de esta manera. De hecho, en el Buenos Aires Foto y en cualquier otro lugar, pero te digo lo que yo conozco y demás, cuando uno va, la exposición dura 3 días nada más, y si vas, suponte que empieza el viernes, vas el domingo, podés observar que están, como hacen con las pinturas, hay un puntito rojo que indica que la foto fue vendida. Y el importe, bueno, obviamente depende de quién es el autor, la época en que se realizó, quién tiene, digamos, el acervo del mismo. Hay toda una serie de cuestiones. No sé si es eso. Sí, qué maravilla escucharte y muchas gracias por la información, porque la verdad es que sí es un mundo, el mercado de fotografía hoy en día y que creo que está tomando incluso más valor hoy que antes, ¿no? El también poder conocer a los autores, el escuchar las historias detrás de las imágenes y todo Sí, eso, la gente pues le está interesada en ella. Así que muchas gracias por no, contestar mi al pregunta. contrario. Y te puedo seguir diciendo algo más si nadie quiere hablar. Miren, chicos, que nos quedan 15 minutos más o menos, ¿eh? Pero, por ejemplo, hay una cuestión que también tiene que ver con quién copió la foto. ¿A qué refiero? Por ejemplo, Ansel Adams, lo recuerdo en este momento, fotógrafo también norteamericano, porque, perdón, el mercado de la fotografía y demás, bueno, se dio en los Estados Unidos y obviamente se expandió, y ya por eso en América, en Europa, está muy vigente, está muy vigente. Pero, por ejemplo, hay un caso concreto en el cual este fotógrafo, que era fotógrafo de paisajes, de los parques nacionales de los Estados Unidos y demás, se vendió una foto que él reveló, una foto copiada por él. Y se le vendió a un coleccionista y demás. Al poco tiempo apareció otra foto, mucho mejor en cuanto a definición y demás, que se vendió por otro precio, considerando que era revelada por él. No, la foto no había sido revelada, había sido revelada por el copista, digamos, o el ayudante o el técnico que él tenía. Con lo cual,
esa foto tenía un valor muy inferior a la otra. Ahora, visualmente, para la gente que no conoce, todos se hubiesen quedado con la otra foto porque estaba intervenida. En cambio, la foto de Ansel Adams era una foto pura, por así decirlo. ¿Mm? Así que hay muchos vericuetos que tienen que ver con todo esto, como ustedes podrán apreciar. Pero en verdad que es apasionante. Y afortunadamente, no sé cuántas de las personas que están acá se dedican a la fotografía, afortunadamente este mercado, como decía Laura, se está expandiendo mucho. Y eso es muy interesante y es muy valioso. Es muy valioso. También tiene que ver con el tema de la digitalización. Cuando aparece la fotografía digital, todo lo analógico empieza a tener, digamos, un valor mucho más grande, mucho más, digamos, importante. ¿Por qué? Y porque se empieza a considerar, ustedes calculen ustedes, cada uno de nosotros, cuántas fotos que tomamos con nuestro, puede ser con nuestro celular o con una cámara digital y demás, no imprimimos. Entonces, la foto se pierde, la foto se va, ¿no es cierto? En cambio, lo otro queda el testimonio. Por eso existen sociedades y asociaciones que se dedican a la preservación y curaduría de la fotografía. Yo estoy dentro de un equipo de gente que trabaja en la Universidad de Buenos Aires, no soy yo, obviamente, yo no, a eso no me dedico, pero dentro del equipo que estamos trabajando hay una persona que se dedica a la curaduría de las fotos, o por lo menos a el estudio y preservación de las mismas. Pero hasta ahora no se ha llegado a una resolución concreta. ¿Por qué lo digo? Porque los grandes archivos están digitalizando sus fotos. Pero ¿qué sucede? Volvemos a lo mismo. Digitalizamos las fotos, la pasamos a otro soporte. ¿Y qué pasa con el soporte original? ¿Se va a perder? ¿Lo vamos a tirar porque la tenemos digitalizada? ¿No? Es muy interesante el tema, ¿eh? No, no termina acá. Tiene sus connotaciones. A eso me refiero. Claro, a mí justo me llama mucho la atención el archivo JPG que cada vez que lo abres, pues se va degradando. Claro, Entonces, como que me lleva a querer imprimirlo, 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 porque si pasan, no sé, unos años, vuelves a abrir una imagen que igual le ves potencial para la venta o lo que sea, ya la has abierto un montón y no la has guardado en TIFF o en, ¿sabes?, en un peso mucho más de mayor calidad, pues el deterioro en 5 años, por solo ser JPG y haberlo visto varias veces, pues será otro. Y es un poco vertiginoso el que no esté en sí, papel. sí, 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 es así. Justamente María Javier está diciendo, la fotografía analógica pasa a ser considerada fotoarte dependiendo de eso. Sí, sí, exactamente, es lo que estamos diciendo. Por eso, no sé si estás en Buenos Aires, Javiera, pero ir al Buenos Aires Foto resulta muy interesante. Y resulta interesante también porque ahí uno ve como cuánto se cotizan las fotos. Ah, claro, estoy hablando del año pasado, perdón, no sé este año cómo lo harán, pido porque a ver si cambió la estructura y nada que ver con lo que estoy diciendo. Pero en los años que he ido al Buenos Aires Foto, que es un lugar que me apasiona y me encanta, este, esto que les cuento fue así. Después no sé hoy cómo será, pero es así, lógicamente. Por eso exhibir una foto, digamos, también hay otra cosa a raíz de lo que ustedes estaban comentando, tanto Javier como Laura, este, tiene que ver también con el hecho de cómo se preserva la foto. Yo recuerdo a fines del siglo XX, soy muy joven, pero era una niña, vamos a decir, este, a fines del siglo XX, cuando toda esta movida se empezó a realizar con respecto a la preservación, se empezó a trabajar sobre los tipos de papeles, no de la impresión, del papel que puede conservar la fotografía. Y se hablaba, y se habla de los papeles libres de ácido que puedan contener la imagen fotográfica. Nosotros hace muy poquitos días hicimos una exposición en Jean Jaurès, en la sede de Jean Jaurès de la Universidad de Palermo, de fotografía antigua, que fue muy linda, muy linda. Pero claro, lo hicimos obviamente con copias digitalizadas y demás, porque por un lado, primero yo tengo un gran respeto hacia la fotografía original o la fotografía de álbum de familia. Y por otro lado, lógicamente, digamos, se corría un riesgo muy grande. La foto tiene una cuestión afectiva fundamental. Por eso
digamos, yo al inicio de nuestro encuentro yo hablaba de esto, ¿no? ¿Por qué utilicé la palabra conmover? Porque la palabra conmover para la fotografía tiene un significado muy amplio y muy grande. La fotografía nos mueve algo, ¿no es cierto? Nos puede gustar o no nos puede gustar, nos puede emocionar, nos puede resultar tremenda, como la que comentó, ¿quién comentó? Javier, ¿no? Sí. Sí, sí. Como la que comentó Javier, digamos, son fotos que nos quedan en la retina, ¿no es cierto? Y que nos, bueno, cuestionan o interpelan. Esto que la foto interpela también, ¿no? No es algo novedoso. ¿Eh? Y ni hablar de las fotografías propias, las fotografías del álbum familiar, ¿no? Desde ya. Yo recuerdo hace muchos años en Argentina hubo una enorme inundación, como pasa en muchos de los países y demás, y se entrevistó a una señora mayor que estaba, digamos, bueno, había perdido todo. Y la persona que la estaba entrevistando le comenta y le dice, bueno, señora, pero mire, el gobierno le va a dar la heladera, el televisor, esto que lo otro. Y la señora dijo, sí, sí, yo ya sé que voy a recuperar eso, pero ¿sabe lo que no voy a recuperar? Son las fotos. Y eso es lo que más me duele. Lo demás se puede recuperar, pero las fotos no. Y las fotos son las fotos de mi familia. ¿Mm? Así que yo creo que eso es lo más interesante y lo más importante, y en ese sentido, no es una cosa, yo siempre aclaro por mi especialización, no es algo así, melancolía ni nada por el estilo, pues yo creo que las fotografías son extraordinarias, a mí no me producen, para muchos a lo mejor investigadores, ¿no? Es eso que pasó, que el tiempo que pasó. Sí, sí, obviamente que es el tiempo que pasó, pero lo que estoy viendo existió y está vivo. Justamente Boris Kosoy, en uno de sus escritos, ¿no? Hace una, digamos, una dialéctica acerca de una exposición fotográfica, ¿no? De retratos y demás. Y entonces él, ¿no? Se pone a pensar toda esa gente que está ahí alrededor, que no se conocieron en vida y que de golpe ahora están compartiendo la eternidad. Y vaya a saber qué cosas se podrán decir entre ellos, de verse ahí plasmados, ¿no? Entonces, bueno, jugamos un poco con eso de la magia. La fotografía es magia, ¿no? Por más que sepamos cómo la hacemos, cómo no la hacemos, pero es magia. Y eso es lo que la humanidad recibió en su momento. Y eso es lo que nos sigue conmoviendo, por eso el término. Así que, bueno, a ver, ¿alguien más? Que no sea, que me encanta, Laura, que hables y te agradezco muchísimo porque me haces el soporte, Javiera también, pero bueno, si Mónica, alguien que no habló quiere decir algo. hola Mónica, ¿qué tal? Javier habla. Hola, Javier. Te hago una consulta. ¿Vos considerás que tiene mayor valor la fotografía analógica que la fotografía digital? No, lo que pasa, digamos, ¿qué sucede? La fotografía analógica tiene el valor, esperen que voy a subir un poquitito porque te escucho muy bajo, ahí está. Capaz que es mi micrófono. La fotografía analógica tiene el valor de lo físico, ¿no es cierto? Y, bueno, la fotografía analógica la puedo imprimir, por supuesto, y a su vez también del Es tiempo que la transcurrido. digital también. Claro, por eso, eso es lo que te estoy diciendo. Pero, ¿qué sucede? La fotografía analógica representa un momento y una etapa y entonces como tal tiene su valor. O sea, yo no mido en qué es mejor o qué no es mejor, sino mido por el documento. Lo que Ujú. estamos diciendo a lo mejor que por distintas circunstancias, ya sea la preservación, la falta de cuidado, lo que sea, muchas fotos se están perdiendo y ahí se está perdiendo la historia. ¿No es Sí, no, cierto? eso Entonces, está por eso claro. le damos valor. Ese sería Sí, el punto de partida. Ahora, la fotografía digital, por supuesto, también que tiene su valor porque representa una época, también, sí, desde ya. sí, porque me da la sensación de que es más como una cuestión de moda de revalorizar lo analógico porque es pintoresco. A ver, a No, mí me encanta lo analógico, yo revelo, hago copias con químicos y demás, digo, pero me da la sensación de que es como medio como de moda, que se pone de moda. A lo mejor es una sensación mía, digo, desde mi punto de vista lo único que cambia es la herramienta en definitiva, claro. porque No, no, conceptualmente lo Javier, no, mismo. no creo que sea así. Lo que sucede es que cuando apareció lo digital, se empezó a tener en cuenta que se podía llegar a perder, como pasa con todo avance tecnológico, que se podía llegar a perder todo lo otro.
Entonces también hubo esta cuestión. Vos sabés que hoy vivimos una era de lo inmediato, ¿no es cierto? Todo lo inmediato y demás. Entonces, que se podían llegar a perder, digamos, información, que es lo que nos brinda la fotografía. Y entonces por eso se trata de conservarlas o se trata de cuidarlas y demás. Como vos decís, yo en lo personal y en el grupo de investigadores en el cual me desenvuelvo, no es que decimos, ay, lo analógico es lo mejor que hay, como lo mismo de blanco y negro o el color. No, son etapas de la historia, son momentos y la fotografía es representante de la cultura del momento. Entonces, digamos, tiene el valor ese, el valor del testimonio. Así que no es que pueda ser una mejor que la otra y demás. Lo que sucede es que una fotografía analógica, a lo mejor estamos hablando, que hoy se pueden hacer perfectamente, por supuesto, Ujú. si bien es más complejo, pero se pueden hacer de todas maneras, pero una fotografía analógica lo que tiene es que, digamos, nos está contando un momento de la historia, de a lo mejor en la cual nosotros no estuvimos, no participamos, y es un retrato de una sociedad. Entonces, cuando hoy se cuestionan determinados valores, eso se lo digo yo siempre a mis alumnos, determinados valores, vayamos a la imagen y veamos cómo esos valores se trataban en ese momento. La historia no está para, digamos, justificar todo, pero está para tratar de entender. Por eso mi Ujú. consejo, cerrando un poquitito este encantador encuentro, es, digamos, tener en consideración que cuando nosotros estamos viendo una foto, indefectiblemente tenemos que saber y conocer de qué época se trata, porque la foto nos está mostrando la cultura de ese momento. No podemos juzgar con nuestra mirada del siglo XXI. ¿Se entiende esto? Ujú. O sea, tenemos que tratar de analizarla lógicamente, y por eso no es que vamos a comprender determinadas connotaciones o cuestiones sociales y demás, pero tenemos que ver qué pasaba en ese momento y cómo vivía la sociedad determinadas circunstancias. Creo que es eso. Pero el valor tanto para una como para la otra es un documento. Y una cosa que Laura dijo y que me parece que puedo traer acá como cierre, Boris Kosoy, yo apoyo muchísimo su teoría, dice que toda fotografía es un documento. O sea, aún esa selfie que hacemos para jorobar o para divertirnos o algo, es un documento. Entonces, como tal, tiene ese valor. Y eso es a lo que nosotros tenemos que apuntar. Me parece que es así. No Excelente, sé si muchas quieren gracias. decir algo más. ¿Estamos? Bueno, mis queridos, yo de acuerdo con el horario que tengo acá, a ver, todavía nos quedan algunos minutitos, así que pueden decir algo o callar para siempre, como pasa en determinadas Yo situaciones. solo quiero retomar una cosilla de lo que acabas de decir del álbum familiar. Soy muy pesada y digo muchas cosas, pero ayer justo estaba en otra de las charlas de esta iniciativa de OpenDC y se trataba del álbum familiar y Sí, recomendaron un archivo que me pareció muy interesante que se llama Los Tachados y es un documental breve de un mexicano que se llama Roberto Duarte y lo recomiendo por si lo quieren ver. A mí me tocó muchísimo el corazón y con lo que hablabas del álbum familiar, lo que te interpela y lo que te mueve, pues justamente documenta una visita a su abuela que tiene casa, o sea, fotos por toda la casa. Está en YouTube el documental y es cortito. Y claro, él quiere indagar sobre su historia familiar para contársela a su hija y en las imágenes encuentra personas tachadas, que eran unos hijos pues que ya no están en vida. Y entonces la abuela como que no quiere tocar ese tema. ajá, Entonces él es muy interesante y tiene luego una vuelta de tuerca maravillosa al final del corto, en el que o sea, él no quiere o sea, retomar la ausencia, pero él quiere conocer esos rostros. Entonces una tía le termina regalando los negativos y él ajá. puede como que hoy en día esas imágenes parecen intervenidas con rasguños o con manchas, que era la misma expresión de la abuela de su duelo, pero luego él con el negativo como que les logra dar vida a esos tachones y la verdad es que está muy bueno y se los recomiendo, por si no lo habían Bu- visto.
Claro, muy bien, y bueno, por eso hablamos de identidad, ¿no es cierto? Existen una serie de términos que hacen a la fotografía, y como dije, piensen ustedes que hace 20 años, cuando yo empecé con toda esta historia, valga la redundancia, no había gente que hablara de historia de la fotografía. Cuando yo decía que enseñaba historia de la fotografía, todo el mundo me miraba con cara rara, como diciendo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es historia de la fotografía? Y yo empezaba a explicar tímidamente. En estos 22, 23 años transcurridos, mi gran satisfacción es ver cuánta gente habla de historia de la fotografía, porque como muy bien ahí dice, es la evidencia, ¿no es cierto? Sí, es la evidencia, es el testimonio, es el documento. Por eso les decía, una fotografía es real en la medida en que fue realizada, no importa como cuánto se le intervino, pero eso que estamos viendo, los elementos y demás, fueron y son reales, o sea, y quedan reales para la imagen, ¿no? Por eso tengo la satisfacción, como cierre, de decir que muchos alumnos que he tenido en el transcurso de estos años, hoy me enseñan a mi historia de la fotografía y eso me da una satisfacción enorme, enorme, y hablan de historia de la fotografía, y eso también es muy importante. No olviden nunca que justamente la fotografía es nuestra identidad. Cierro con unas palabras de Juan Rulfo, fotógrafo y escritor mexicano, ¿no es cierto?, que en una de sus preciosas novelas, creo que Juan Páramo, habla del retrato de su madre, ¿no?, que era el único que tenía y que lo llevaba, digamos, en el bolsillo de su chaqueta, de su camisa, pegado a la piel, porque era lo único que tenía de su madre y era su identidad. Juan Rulfo lo dice mejor que yo, se los aseguro, pero me acordé en este momento. Así que, bueno, les agradezco muchísimo haberme escuchado, haber tenido la paciencia de escucharme. Ojalá que se lleven algo, algo que les pueda servir a ustedes, como para poder seguir investigando, seguir indagando. Y algo también muy interesante que tiene, que la fotografía es una historia infinita, es infinita y es dinámica. No es eso que pasó, sino es eso que quedó, que eso es lo más interesante. Así que mis queridos, muchísimas gracias. Estoy a disposición de ustedes. A ver, les voy a dejar, si les interesa, mi mail, si alguien se quiere comunicar conmigo. También estoy en Instagram. Esperen que cuando enganche se los dejo. Y se pueden comunicar con mucho gusto. Y estoy obviamente, afortunadamente, estoy en la Universidad de Palermo desde hace 20 años. Así que a esta institución le debo mucho y le debo haber aprendido mucho. Así que muchas gracias desde Colombia con ese café riquísimo que tienen y demás, y con esas investigaciones, he hecho muchas investigaciones, he hecho una entrevista, no sé si conoces a Luz Tela Millán, que es una investigadora y fotógrafa, a la que entrevisté el año pasado, vino acá a la Argentina, y es un ser excepcional, excepcional, colombiano, y que me hizo probar un café muy especial. Así que bueno, muchas gracias, muy amables, y ya está, estoy a disposición de ustedes para cuando lo precisen. Muchas Hasta gracias. siempre. Chao, chao. Muchas gracias, Mónica. No se ve lo del email que lo No, has no, sí, dejado, ¿no? no aparece el ¿Sí? mail, no sé. Sí, que lo puse en chat. Acá, digamos, acá está, Mónica Incorvaya. Bueno, es mi nombre y apellido, si no se ve, porque yo veo los textos de todos ustedes. Gracias y saludos desde Colombia. Me gustó mucho el taller. ¿Quedará grabado? Sí, está grabado. Se sube a la web, no sé cuándo, pero se sube a la web. Y ahí está, Mónica Incorvaya, ¿Cuánto? @gmail.com. Perfecto. Muchas gracias. Así que ¿dónde lo pueden ver? La grabación, ya les digo, está subida a la web, pero ya ahí no lo sé. Las personas que organizan esto creo que son las que saben dónde lo van a poder ver y cuándo se sube, porque piensen que son muchos talleres, chicos. Así que hay que reunir toda esa cantidad y hay gente que trabaja mucho para que todo esto salga muy bien. Acá hay todo un equipo, no somos uno, ¿eh? No hay una persona, somos muchos. Es un hermoso y lindo equipo y de gente muy, muy amorosa. Bueno, ahora sí. Hasta Muchas siempre, que les gracias, vaya muy bien Muchas y Mónica. gracias. muchísimas gracias a ustedes. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós, 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 adiós.